Entonces, cada ponente realiza su presentación y al final, recuerden que tenemos 3 ponentes, y al final de cada presentación, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas e intervenciones de ustedes. Muy bien. Bueno. Entonces, tenemos la siguiente agenda. Rúbricas de evaluación a cargo de la profesora Carolina San Miguel. Portafolios digitales a cargo del profesor Sergio Cristancho. Cartografía digital a cargo de la profesora Natalie Ruiz. Y les presento rápidamente quiénes son nuestros ponentes. Carolina San Miguel Ruiz es licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Gerencia Social de la Educación y magíster en Educación del Tecnológico de Monterrey, y es profesora de la Maestría en Docencia Mediadas con las TIC de Bogotá. Sergio Cristancho es ingeniero de sistemas, especialista en docencia mediada por Ciencias de la Educación. Actualmente es el coordinador de prácticas profesionales de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá. Y Natalie Ruiz es licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Desarrollo Humano con énfasis en afectividad y creatividad, magíster en Desarrollo Educativo y Social. Y actualmente es la líder de la dimensión pedagógica del Centro de Educación Virtual de la sede de Bogotá. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por toda su atención y le damos la palabra a la profesora Carolina San Miguel. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Por el chat. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Carolina, perfectamente. Sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir compartirles mi presentación. Bueno, apreciadas y apreciados colegas docentes, muy buenas tardes. En la tarde de hoy, como bien lo decía Jorge, pues vamos a abordar el tema de la evaluación del aprendizaje en modalidades educativas mediadas con las tecnologías. Y pues yo particularmente les compartiré mi experiencia alrededor de las rúbricas evaluativas. De inicio les compartiré algunos elementos para la comprensión del ejercicio y luego ya tendremos la posibilidad de conversar y aproximarnos a la construcción colaborativa de un ejercicio de rúbrica. Así que bienvenidos a este espacio y muchas gracias también a la universidad por la invitación. Bien. Bueno. ¿Desde dónde comprendemos la rúbrica evaluativa? Sabemos que para una evaluación con la mediación de la tecnología, pues es importante situarnos en una evaluación en definitiva alternativa a una evaluación que podríamos denominar como tradicional. Es decir, tal vez era una forma de comprender la evaluación en oposición a una evaluación desde una racionalidad técnica instrumental. Esto implica asumir una perspectiva netamente formativa, como lo vemos en pantalla. Una evaluación que sea en efecto una evaluación para el aprendizaje, ¿cierto? Diría Juan Manuel Méndez, una evaluación como... Profesora, no se ve. ¿No están viendo mi pantalla? No, señora. No, señora. A ver, permítanme, vuelvo a hacer el ejercicio. Solo compartir así. ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver? Sí, señora, ya la vemos. ¿Ya? Ay, perfecto. Sí, ya. Muchas gracias y excúsenme. Voy a devolverme entonces en la presentación. Voy a compartirles allí en pantalla la agenda que les estaba compartiendo hace un momento. Y bueno, ya estaba compartiéndoles en pantalla este slide. Entonces, en definitiva, partimos de una evaluación desde una postura netamente formativa. Implica entender la evaluación como una actividad crítica de aprendizaje, ¿cierto? Una evaluación que tiene netamente una función, digamos, en oposición a una función tradicional de examinar, de excluir, sino un ejercicio que tiene que ver con cómo el docente
entiende el proceso que lleva el estudiante durante el aprendizaje, conoce ese proceso de cerca, ¿no es cierto? Además es un ejercicio para acercarse al estudiante y para conocer esos ritmos y esas situaciones que ocurren en su proceso de aprendizaje y ayudarlo desde una evaluación crítica, desde una evaluación argumentada. La evaluación, pues, al servicio del aprendizaje es un medio para aprender, para conocer, para acercarse al conocimiento y no solo un resultado de un ejercicio de calificación o de valoración cuantitativa. Sabemos que la evaluación sí compone, digamos, la medición, la calificación, la valoración, el juicio crítico, pero no es, digamos, no es lo mismo, ¿cierto? Va mucho más allá. Es decir, que la evaluación en esta perspectiva, pues es una evaluación democrática, es una evaluación negociada con el estudiante, debe ser una evaluación puramente transparente, una evaluación de procesos, una evaluación que motiva al estudiante, pero también al profesor, orientadora en el camino, y pues una evaluación netamente responsable. También, digamos que desde esta postura nos citamos, ubicamos en una evaluación que permite ejercicios de autoevaluación, momentos también de coevaluación, no solo de heteroevaluación, ¿cierto? Entonces es una evaluación en donde el sujeto tiene un gran protagonismo en su aprendizaje, no solo para recorrer ese camino de actividades, ¿cierto? Sino para también lograr procesos de autoevaluación, de mirada introspectiva hacia su propio proceso y también hacia el proceso de sus compañeros. Estamos entonces también situándonos en una evaluación auténtica, o sea, una evaluación de ejecución de desempeño en contextos reales, una evaluación en donde asumimos los proyectos, los problemas como forma de aprender y de evaluar ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y una evaluación también alternativa, es decir, como lo decía hace un momento, que cambia, se sitúa desde otra perspectiva y no desde formas tradicionales de evaluación memorística o de papel y lápiz, que pueden ser importantes en ciertas instancias del proceso de aprendizaje, pero no en todas, ¿cierto? O solamente para evaluar tipos de información declarativa, ¿cierto? La rúbrica evaluativa, entonces, como instrumento de evaluación que abordaremos en este espacio, particularmente debemos decir que viene también de un enfoque de diseño curricular basado en competencias, en el que se busca formar estudiantes capaces, competentes y con la posibilidad de desenvolverse en cualquier ámbito laboral y personal a través de diferentes experiencias de vida que involucran conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc. Entonces, implica una evaluación de procesos, no solo de resultados, entonces podríamos decir, hablar de ambas, de proceso y resultado, y no solo, obviamente, almacenamiento de la información, sino una evaluación que permite reconocer un proceso de adquisición de un conocimiento y que también a través de unas evidencias permite una evaluación flexible, una evaluación que mira cómo es el proceso del estudiante, cómo es la adaptación de ese ejercicio y cómo esas evidencias me permiten al docente reconocer y al estudiante le permiten demostrar lo que es capaz de hacer, ¿cierto? O sea, ese dominio, un dominio real de competencias. En esta perspectiva, podemos decir que la rúbrica evaluativa es un instrumento para evaluar y calificar, un instrumento no tradicional, el desempeño de los estudiantes. Ustedes ven en pantalla un ejemplo de una rúbrica para evaluar un producto muy particular, un video desarrollado por unos estudiantes en el aula. Y bueno, la rúbrica es una guía o una escala de evaluación, entonces, desde donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que un estudiante puede mostrar respecto de un proceso o de una producción determinada. Ya lo veíamos en el concepto y la comprensión de la evaluación, así que la rúbrica nos permite ir al proceso, también al resultado, y pues es, como ustedes ven en pantalla, una escala ordinal que destaca una evaluación de desempeño centrada principalmente en aspectos cualitativos, pero que también puede vincular ejercicios de valoración numérica. El objetivo pues de la rúbrica es clarificar lo que se espera del estudiante antes de que inicie el proceso, es decir, cuando estamos por empezar, hoy empezando una unidad, un módulo, un segmento formativo, pero además permite valorar su ejecución durante ese proceso y posterior al ejercicio, pues facilitar también la retroalimentación. Así que la rúbrica es un instrumento multidimensional, multifacético, describe
tiene la posibilidad de que describamos características específicas de un producto, un proyecto, una tarea en varios niveles de rendimiento. Pero también es un instrumento versátil y tiene una gran potencialidad didáctica en la medida en que son apropiadas para diferentes áreas, técnicas, científicas, humanidades, y además pueden ser usadas para valorar diferentes tipos de realizaciones, desempeños de cualquier orden, desde incluso obras plásticas hasta proyectos musicales o actuaciones en el ámbito médico o en la ingeniería, por poner algunos ejemplos. Con la rúbrica, pues nos permitimos materializar un principio del que hemos venido hablando mucho como docentes y es una evaluación coherente con los diferentes elementos de las secuencias didácticas, ¿no es cierto? Hemos venido diciendo que es importante lograr una coherencia entre las actividades planteadas en el curso, los contenidos temáticos, los objetivos que nos proponemos de aprendizaje y las actividades de evaluación. La rúbrica tiene un gran potencial didáctico en la medida en que nos permite hacer coherencia, vincular todos los elementos desde un orden muy lógico y mantenerlos vinculados durante todo el espacio formativo. Esa es una de las grandes potencialidades de la rúbrica y se usa en los ejercicios de evaluación media con las tecnologías porque tiene un gran potencial relacionado con esa conexión de los elementos. Permanecen todos esos elementos didácticos en todo el ejercicio del proceso y además nos permite como docentes solucionar o abordar, podríamos decir, algunos problemas que por lo general tenemos cuando evaluamos con el uso de tecnologías. Sabemos que modalidades educativas con el uso de TIC, que son modalidades caracterizadas por el aprendizaje autónomo, por la autodirección, se requiere que el estudiante desarrolle hábitos de revisión, de seguimiento, regule sus propios esfuerzos, modifique las estrategias, es decir, despliegue competencias metacognitivas y en esta medida la rúbrica nos permite el reconocimiento de lo que se espera del estudiante, de esos niveles ideales de desempeño que queremos lograr en él y hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos. Eso significa que podemos presentarle a los estudiantes un planteamiento de orientación hacia la meta del ejercicio. Y pues el uso educativo de la rúbrica permite autoevaluarse permanentemente, autorregularse y también coevaluar el desempeño de sus compañeros. Desarrollamos en nuestro ejercicio pedagógico diferentes secuencias didácticas que vinculan el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la vinculación de situaciones reales a nuestros ejercicios, estudios de caso, trabajos colaborativos, desarrollo de habilidades de alto nivel. Por ende, la evaluación se debe ajustar totalmente y debe ser totalmente coherente con estos ejercicios desde un enfoque también constructivista que en alguna medida se logra con test o pruebas rápidas, pero plenamente se logra con estos planteamientos de uso de instrumentos de rúbrica, ¿cierto? Para algunos niveles básicos de aprendizaje, como adquisición de información o información memorística, probablemente el test o la prueba rápida sea un ejercicio que nos permita verificar, sobre todo cuando hay cosas que son blanco o negro, o sea, que son respuestas acertadas o no acertadas, pero sabemos que ese es un nivel básico de una gran pirámide de aprendizaje. Y que hay otras habilidades como la autoevaluación, como la creatividad, la construcción y otras habilidades más arriba en esta pirámide con las cuales nos podemos permitir evaluar a través del uso de las rúbricas. Así que como docentes, pues nos permite modelar y evaluar los desempeños de los estudiantes desde ejercicios, además de retroalimentación significativa, de retroalimentación descriptiva, cualitativa, en donde con el estudiante podemos sentarnos a identificar los avances, las deficiencias, reorientar el aprendizaje, facilitando el ejercicio con la rúbrica, ya que con la rúbrica nos permitimos ahorrar tiempo que digamos que desarrollaríamos o que utilizaríamos si nos
tuviéramos que hacer el ejercicio de revisar cada trabajo y retroalimentar bajo criterios particulares cada ejercicio. Mientras que si tenemos la rúbrica prevista, diseñada y prediseñada con unos criterios muy claros, el ejercicio de retroalimentación va a ser mucho más sencillo porque yo de la rúbrica tomo esos desempeños que observo en ese trabajo de los estudiantes y sobre ello yo construyo y sobre ello yo puedo hacer mi retroalimentación mucho más significativa y con menor inversión de tiempo, digamos, cuando tenemos grupos grandes de estudiantes o cantidades de trabajos a evaluar. Y bueno, también nos permite la rúbrica parámetros de claridad desde el principio del proceso formativo, de saber qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, en qué medida, objetividad, por supuesto, transparencia, ¿no es cierto? Así que lo que nos permite la rúbrica es poder evaluar siempre sobre características observables, más que sobre juicios, lo que por supuesto nos conlleva una valoración más imparcial y pues ética. Bueno, en pantalla ustedes están observando dos tipos de rúbricas. Hay varios tipos de rúbricas, hay varias clasificaciones en el ejercicio, pero podemos decir que hay dos tipos de clasificación general. Una, la que vemos en pantalla y que tiene que ver con desde la forma convencional de clasificación o entendimiento de la rúbrica, es decir, en función del objetivo de la rúbrica y de la forma de presentación. Y hay otra clasificación que tiene que ver con la temática de la rúbrica, es decir, podemos desarrollar rúbricas genéricas, es decir, de competencias transversales o rúbricas específicas de un dominio, disciplina o tarea, pero en pantalla pues vamos a ver la definición o la clasificación entre rúbrica analítica y holística. La rúbrica analítica que ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla, bueno, tiene que ver con una rúbrica completa, una rúbrica, digamos, integral, podríamos decir así, específica, en donde cada criterio o dimensión se considera por separado. Entonces, ustedes ven en el recuadro verde de la rúbrica analítica de la izquierda, los aspectos a evaluar, podemos decir que esos son criterios o dimensiones, es decir, son el marco de evaluación de ese producto, de ese desempeño, que pueden ser subcomponentes de una tarea, ya vamos a ver más adelante que vamos a hacer el ejercicio de construcción de la rúbrica. Y en el segmento gris ustedes ven unos niveles de desempeño. Esas son las categorías en grados que definen la calidad del ejercicio, del trabajo, que pueden tener etiquetas cualitativas y sistema numérico, ya vamos a ir allá, y la variación en una escala que puede expresar medidas de cantidad, de frecuencia, intensidad, pero con una referencia constante al atributo que estamos evaluando, ¿cierto? Y pues las rúbricas, como lo vemos, analíticas tienen un título y la discriminación de esos niveles de desempeño. En el ejercicio de la rúbrica analítica podemos decir que es muy puntual o muy pertinente para evaluar procesos, fases, elementos, componentes de un proceso o de un producto, que me permite un gran nivel de retroalimentación, en donde probablemente requerimos establecer un perfil diagnóstico previo, y donde podemos establecer pasos diferentes por cada componente. En cambio, las rúbricas holísticas, que son como el ejemplo que vemos en la parte de la derecha de la pantalla, pues tienen que ver con un juicio más global, ¿cierto? Una mirada más amplia del ejercicio. La elegimos cuando no es posible separar una evaluación en factores o criterios o dimensiones como lo veíamos en la rúbrica analítica, o cuando entre los criterios hay algún tipo de solapamiento y las dimensiones de criterios se combinan en una escala descriptiva única. Entonces allí lo vemos en la escala gris, en donde vamos allí a establecer una escala única de criterios y en su descripción pues se permite reconocer lo que ha pasado con esa tarea o ese ejercicio del estudiante en esos niveles. Digamos que ese tipo de rúbrica se usa cuando no es posible separar en criterios o factores o cuando preferimos no hacerlo en nuestros ejercicios de evaluación. Bien. Entonces, ahí podemos identificar la diferencia entre las dos rúbricas, o los dos tipos de rúbrica y las diferentes partes. Vamos a hacer un ejercicio práctico a continuación. Ese ejercicio práctico tiene que ver con que vamos a construir en este momento una rúbrica evaluativa
Y en la medida que voy a ir explicando el proceso paso a paso de construcción, vamos a plantear una rúbrica para evaluar rúbricas evaluativas, ¿sí? Entonces, la idea es que supongamos o situémonos más bien en el ejercicio que estamos haciendo en el diplomado y uno de los productos o las tareas que vamos a desarrollar es el desarrollo de una rúbrica evaluativa, que de hecho no es tan supuesto porque va a ser un ejercicio real en el diplomado. Y bueno, en este caso vamos a suponer que ese producto que vamos a evaluar es una rúbrica evaluativa. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con esa rúbrica evaluativa que el docente entregó. Vamos a evaluarla. ¿Cómo la evaluaríamos? Pues vamos a utilizar una rúbrica para ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, yo me voy a permitir comentarles acá en un paréntesis que esta presentación estamos desarrollándola en una aplicación que se llama Canva, tal vez muchos la conocerán, y pues de paso invitarlos a que la puedan explorar, a que puedan revisar todas las potencialidades que tiene. Tiene una gran posibilidad de desarrollar diferentes ejercicios de orden gráfico y de presentaciones. Tiene una cantidad de plantillas y una gran posibilidad para que la utilicemos en nuestros ejercicios académicos mediados con las tecnologías. De paso, cierro ese paréntesis. Y comentarles que vamos a utilizar en esta presentación pues la posibilidad de poder en la medida en que vamos viendo la presentación, pues vamos también allí completando la información sobre la rúbrica que vamos a construir. Entonces, la invitación es que yo voy a ir explicando cada paso, cada momento de la construcción y voy a pedirles que participen quienes puedan hacerlo con sus micrófonos o a través del chat. Bienvenido sea que podamos, entre los que puedan, pues ir aportando para ir construyendo esa rúbrica de lo que creeríamos podría ser una rúbrica para evaluar rúbricas. Entonces vamos a ver cómo podemos entender la construcción de las rúbricas. Voy a volver acá a la presentación. Entonces, el primer paso para construir una rúbrica evaluativa tiene que ver con la consideración del contexto didáctico y con la tarea. ¿Qué significa eso? Sabemos que en nuestros cursos, en nuestros espacios formativos, tenemos siempre vinculados a los ejercicios unos objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje los entendemos por lo general como la declaración general de unas metas principales de un curso o programa, ¿no es cierto? Esas intenciones del profesor, esos propósitos o intenciones que están detrás de la asignatura o ese espacio formativo, ¿cierto? En algunos casos se puede entender como los objetivos de la materia, ¿sí? Pero también tenemos en este primer momento que vincular y reconocer las competencias, ¿cierto? Es decir, esa declaración en donde detallamos los conocimientos, las habilidades o las aptitudes que deseamos para el estudiante, ¿cierto? Y su aplicación al concluir un programa o un curso formativo. Y ese ejercicio debe venir vinculado a un tercer elemento, como ustedes ven allí en pantalla en el numeral 1, que son los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Los resultados de aprendizaje son, por lo general, aquellos que describen exactamente, muy puntualmente y de forma medible qué es lo que un estudiante será capaz de hacer y deben ser, por supuesto, evaluables y observables. Es como ese desglose un poco que uno desarrolla cuando se Carolina, disculpe, es que en la presentación hay un cuadro gris que no nos deja ver en el ítem 4, que es ajustar quema de calificación. ¿Será que es desde la pantalla de usted o qué? No, yo no estoy acá, estoy mostrando la pantalla completa. Eso es un cuadro de la transmisión del video. Eso no es de la profesora. Ok, gracias. Bueno, no se afanen que ya que no permite visualizar la presentación completa y al fondo se escucha un ruido que tampoco deja escuchar bien. Alguien tiene abierto el micrófono y se escucha. Bueno, les pido entonces que podamos silenciar los micrófonos y pueden minimizar las pantallitas o moverlas si es que el video no les está permitiendo de pronto ver como las ventanas
de la aplicación no les está permitiendo ver la pantalla completa, pero igual no se afanen que vamos a ir recorriendo la presentación y voy a ir mencionando todos los elementos, ¿bien? Muchas gracias por el ejercicio. Y bueno, entonces en este primer ejercicio lo que hacemos es entender la rúbrica en este marco de planeación pedagógica que hacemos, ¿sí? Y en ese ejercicio prácticamente lo que hacemos es revisar esa planeación que hemos hecho del curso, de esos objetivos de aprendizaje, de esas competencias que queremos lograr y de esos resultados de aprendizaje con los que nos vamos a permitir evaluar, y con ellos y sobre ellos es que desarrollaremos la rúbrica evaluativa. Entonces, en pantalla les voy a compartir el supuesto del ejercicio que vamos a desarrollar, el trasfondo, digamos, esa planeación trasfondo sobre la cual vamos a avanzar en esta rúbrica. Vamos a suponer que el objetivo de aprendizaje es comprender y poner en práctica herramientas de evaluación alternativa y auténtica. O sea, esa es la intención de nosotros como docentes en este curso muy particular. Ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la competencia que queremos desarrollar en nuestros estudiantes es que construyan rúbricas evaluativas y las apliquen en su práctica docente. Esa puede ser una competencia, podría ser cualquier otra, pero vamos a suponer que esa es la que vamos a desarrollar. Y vamos a hablar de 3 resultados de aprendizaje. Recordemos que los resultados de aprendizaje es eso que describe particular y exactamente qué es lo que el estudiante será capaz de hacer, que se puede llamar de otras formas de seguro, pero que es medible, observable y evaluable, ¿cierto? Entonces podemos decir que puede haber un resultado, 2 o 3 o n resultados. Aquí yo traje 3 de ejemplo. El primero puede ser que plantee la rúbrica evaluativa analítica teniendo en cuenta todos los requerimientos y partes que la componen. El resultado 2 podría ser hace uso de la rúbrica, o sea, primero la plantea, luego hace uso de la rúbrica en un contexto real de formación, y un resultado 3 puede ser evalúa la efectividad de la rúbrica y la ajusta con base en la participación de estudiantes, de colegas y demás, que ya vamos a ver que es un paso recomendable lograr. Entonces, ese es el primer paso, que cuando nos sentemos a revisar la rúbrica o a desarrollar nuestra rúbrica, lo hagamos a la luz de estos 3 elementos, digamos, didácticos, podríamos decirlo así. El segundo paso tiene que ver con describir, como vemos en pantalla, los atributos de desempeño óptimo, ¿cierto? Esos criterios y esas dimensiones que nos permiten desglosar esos resultados de aprendizaje. Así que si yo en mi resultado 1, vamos a tomar por ahora, por este ejercicio práctico, el resultado 1, yo me planteé que el estudiante debe desarrollar una rúbrica que tenga en cuenta los requerimientos y partes que la componen. Eso significa que mi rúbrica debe intentar desglosar este resultado de aprendizaje en diferentes dimensiones o criterios, los que sean pertinentes y necesarios según nuestro criterio como docentes, ¿sí? Y además de hacer eso, debemos intentar agruparlos, ¿cierto? O podríamos decir organizarlos por criterios de afinidad, ¿no es cierto? Pueden surgir N criterios de acuerdo con cada docente, no necesariamente es un acuerdo, es decir, un docente para un ejercicio académico y para un objetivo y un resultado de aprendizaje puede formular una rúbrica particular, y podemos poner ese ejercicio a otro docente y puede ser que para el mismo resultado de aprendizaje puede formular otra rúbrica. O sea, es una forma particular también de entender el ejercicio, ¿no es cierto? Y de organizar la comprensión de cómo evaluar ese resultado de aprendizaje, ¿sí? Para lo que importa, digamos, en este ejercicio es que esos criterios o esas dimensiones sean significativas, sean adecuadas, sean comprensibles, ¿bien? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Arranquemos con las dimensiones, que ahí vamos, en ese paso. Ya sabemos de lo que aspiramos, ¿cierto? Esos objetivos de aprendizaje, esas competencias, ese resultado. El resultado va a ser que un estudiante construya una rúbrica evaluativa conforme a las partes, ¿cierto? Entonces, quisiera preguntarles, que ya hemos visto las partes de la rúbrica y estamos viendo el proceso. ¿Qué dimensiones creen ustedes que podríamos vincular en este ejercicio de la rúbrica? Si queremos evaluar una rúbrica, ¿qué dimensiones podríamos detallar en este ejercicio de rúbrica? Los escucho, quien quiera compartirlo. Lluvia de ideas, no se afanen. ¿Podría ser, por ejemplo, conocimiento del tema? Puede ser conocimiento del tema.
¿Qué dicen los demás? Diría que reconoce las características básicas de la rúbrica analítica de la que nos está poniendo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, este ya es un descriptor, ¿no es cierto? Ese ya es un nivel de desempeño. Vamos, y ese es un paso que vamos a hacer luego de identificar las dimensiones, ¿sí? Los dos profes nos han hablado de ya de indicador de desempeño como tal, de descriptor de desempeño como tal. Vamos a pensar en las grandes dimensiones. ¿Qué podríamos evaluar? ¿Qué criterios podríamos evaluar? ¿Sí? Pienso que sería... Le escuchamos, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, aló. Bueno, yo pienso que sería una descripción cognitiva, por ejemplo, algo así como, no, porque ya quedaría como cuestión de reconoce el significado de la rúbrica o qué sé yo, lo aplica. Ese también sería un descriptor. Entonces recordemos que lo que estamos por ahora pensando, que sería muy bien lo que dice la profe, ya sería un descriptor de un nivel de desempeño, tiene que ver con las dimensiones, es decir, los atributos de desempeño óptimo, es decir, esas cualidades que podemos decir debe tener ese trabajo. Recordemos, vamos a irnos atrás y vamos a recordar el resultado 1. Miremos aquí en pantalla. El resultado 1 que vamos a evaluar con la rúbrica es que plantee una rúbrica analítica que tenga en cuenta todos los requerimientos y partes que la componen, ¿cierto? Eso es lo que vamos a evaluar. Por ahora no que le haga uso ni que evalúe la efectividad. Que la plantee, que el docente, pues que en este caso el docente es nuestro estudiante, plantee una rúbrica analítica, ¿no es cierto? Las dimensiones nos vienen a indicar esos criterios sobre los cuales nosotros podríamos evaluar ese ejercicio. Ya después nos vamos a ir a los descriptores, que es eso que nos dice particularmente qué vamos a evaluar en el ejercicio, ¿sí? Que vamos a observar. Entonces, podríamos decir que las dimensiones son esos grandes criterios, ¿cierto? Entonces, como vamos a entender que esta rúbrica que vamos a evaluar es un producto. Hemos dicho que la rúbrica nos ayuda a evaluar tanto proceso como producto, ¿no es cierto? Por ahora iríamos a evaluar con esta rúbrica un producto, que es la rúbrica, ¿sí? Ese producto, ¿qué le veríamos y qué le evaluaríamos a una rúbrica? Entonces voy aquí a ir dando pistas. Por ejemplo, podríamos evaluar la coherencia de la rúbrica, ¿cierto? Con, como hemos dicho, objetivos. ¿Alguna interferencia allí? Bueno, voy a ir al chat, que por acá, por el chat también estamos recibiendo sus apreciaciones. Permítanme observando. Entonces, podría ser, por ejemplo, podría ser uno de los criterios, ¿cierto? En el chat nos comparten que otro criterio podría ser estructura y forma de la rúbrica. Sí, puede ser. Creí que era. Pero ya que estoy hablando con... Nos ayuden. Hay mucha interferencia. Por favor, les pedimos apaguen sus micrófonos. Solo los podemos activar para el aporte y los volvemos a cerrar para no confundirlos, ¿sí? Bueno. ¿Qué otro criterio podríamos implementar para evaluar una rúbrica evaluativa? Podríamos incluso la especificidad de la escala valorativa, nos dice la profe Norma Loisa, así es. Entonces podríamos este segundo criterio, digamos, disgregarlo o descomponerlo en otros criterios, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que en estructura y forma de la rúbrica podríamos hablar de un título, y unas instrucciones
claras, ¿cierto? Que permitan entender la rúbrica, ¿sí? Muy bien, como lo dice bien el profesor Mario, ¿sí? La profe Estefanía dice que una dimensión puede ser la claridad, así es, ¿sí? Título, instrucciones claras, pertinentes, que el estudiante pueda entender, porque se supone que es una rúbrica, estamos hablando de que es un ejercicio de evaluación y de autoevaluación también y de reconocimiento para el mismo estudiante. Podríamos hablar incluso de un tercer criterio, que tiene que ver, por ejemplo, con, lo decía ahorita una intervención en el chat, no recuerdo el profesor, con las dimensiones y los criterios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto la rúbrica propone unas dimensiones y unos criterios claros y coherentes? ¿Sí? Les pido nuevamente el tema de los micrófonos, el favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Agradable a la vista y fácil de entender. Esa puede ser otra dimensión. Si ven que ya vamos ahí entendiendo la lógica de poder reunir esos criterios en unas dimensiones que me permitan valorar el ejercicio, que en este caso pues es una rúbrica de una rúbrica, evaluarlo y retroalimentarlo al estudiante. Otro ejercicio podría ser lo gráfico, como dice el profesor Jaime por el chat, ¿cierto? Que la ponderación se ajusta con el nivel de desempeño. Podríamos poner también ese otro criterio, y ese otro criterio tendría que ver con la escala de valoración, ¿no es cierto? Esa podría ser otra dimensión allí para evaluar la rúbrica, que la rúbrica contenga una escala de valoración pertinente, concreta, eficaz, como dice la profesora Luz, ¿sí? Que el esquema de calificación, esa podría ser otra dimensión, que el esquema de calificación esté y esté allí. Otro, como dice el profesor Mauricio, probablemente importante, que tenga pues las normas APA, que se ajuste a las normas APA. Bueno, allí podremos encontrar, como les dije hace un momento, n número de dimensiones de acuerdo a nuestra percepción del ejercicio valorativo, ¿sí? En definitiva, la rúbrica lo que nos permite como docentes es democratizar la evaluación, ¿cierto? Porque los estudiantes conocen los criterios desde el inicio hasta el final, saben de estas dimensiones y hacia allí trabajan, hacia allí caminan, hacia estos niveles que ya vamos a construir, pues, ideales en el ejercicio. Como anotación, pues, importante con la pregunta que han hecho en el chat, importante recordar que las rúbricas se pueden automatizar en Moodle. Si bien algunos profesores lo usan en sus ejercicios, no todos los profesores pues las conocemos en nuestro ejercicio pedagógico. También las podemos usar desde la presencialidad, por supuesto. Pues es que se han hecho famosas o digamos más populares en el campo de la educación con tecnología, porque permite y asegura ese reconocimiento del proceso del estudiante en medio de ese aprendizaje autónomo sobre el que está dado ese proceso de mediación con tecnología. Pero en definitiva también se usa en presencialidad y digamos tiene una gran potencialidad en cualquier modalidad educativa. ¿Alguien quería comentar algo con su micrófono? ¿Algún profesor? Creo que... Sí, yo iba a hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jaime Arcos, yo soy del programa de Ingeniería Mecatrónica en la sede de Bogotá. Y mi pregunta va más al punto de, nosotros trabajamos en ciencias exactas, en el cual las cosas son o no son. En ingeniería el puente se cae o no se cae. Entonces, esta flexibilidad en las rúbricas, pues, deja como, no es tan claro cómo poner, bueno, más o menos está bien diseñado el puente, o más o menos está bien calculado. O sea, aquí se tratan cuestiones de resultados numéricos que son o no son. Entonces, ¿cómo diseñar una rúbrica para estos tipos de evaluaciones? Sí, profe, muchas gracias por tu pregunta. Tal vez lo decía al inicio, pero no está mal reiterarlo. Y es que, en definitiva, en algunos modelos o en algunos procesos de evaluación hay respuestas que son o no son. Es decir, acertó o no acertó y tiene el dominio o no tiene el dominio, ¿sí? Y eso tiene una forma de evaluar muy particular, ¿no es cierto? A través de un test o a través de un ejercicio en donde el estudiante da cuenta de que adquirió o no adquirió ese conocimiento, o maneja o no maneja esa información en particular, ¿sí? La rúbrica es un ejercicio, digamos, para otro propósito. Es un ejercicio que permite una evaluación
sobre el trabajo de problemas, de casos, sobre una evaluación, digamos, donde el estudiante tiene posibilidad de desarrollar otros ejercicios y otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con el acertado o no acertado, ¿sí? Digamos que la rúbrica lo que permite es valorar ejercicios y procesos y producciones del estudiante que no necesariamente están dados por la respuesta correcta o no. Es decir, cuando trabajamos casos, cuando trabajamos problemas, cuando abordamos prácticas en contextos reales, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es su especificidad y esa es su potencialidad muy particular. Y Excelente, vamos muchas a pasar, gracias. gracias a ti, profe, por la pregunta, porque en definitiva está hecha con un propósito muy particular. Digamos que la diferencia es entre el objeto de enseñanza, ¿cierto? Y allí tiene la particularidad, la rúbrica evaluativa, ¿sí? Vamos a pasar al paso, vale la redundancia, al 3 por temas de tiempo, y este tiene que ver con el diseñar la escala y los descriptores de la escala. Profesora. Sí. Buenas tardes, con César Guerrero de Bogotá, Ingeniería Multimedia. Creo que ha sido una preocupación de lo que decían ahorita el ingeniero Jaime. Digamos que yo voy a hacer un poco de abogado del diablo en los dos criterios, y es que desde la mirada de las ciencias básicas, desde las ciencias exactas, perdón, y la mirada de las ciencias humanas, pues sí hay unas diferencias. Pero digamos que la rúbrica también puede, digamos, no solamente ser cualitativa y evaluativa, digamos, apreciando el tema, sino puede ser también, digamos, puntual. Digamos que esa es la preocupación de las ingenierías, porque él decía, a su criterio, dice, un puente se cae o no se cae. O sea, nosotros no podemos decir, un avión casi vuela, y entonces como ya casi vuela, el muchacho logró casi volarlo. No, porque si casi vuela se puede caer y matar a todos los pasajeros, ¿sí? Digamos que el objeto de la rúbrica, digamos, pareciera como si fuera solamente en apreciaciones cualitativas de los seres humanos, y creo que también está en perspectivas de aprendizaje particulares y específicas que también pueden ser medibles, en donde, digamos, el criterio puede decir, tú tenías que hacer una fórmula que daba 2 más 2 y daba 4 y te salió 5, pues no cumpliste con el criterio que era, digamos, desarrollar el tema. O sea, a veces sentimos que evaluar solamente es para las ciencias humanas, y evaluar también tendría que ver con las ciencias exactas. Claro, hay que adaptar ciertos criterios diferentes, ¿no? Digamos que en las dos orillas se manejan dos criterios un poco diferentes, ¿no? Entonces, para las ciencias humanas, digamos que un estudiante que de pronto no aprendió todo el concepto exacto de la cosa, también está la apreciación del esfuerzo, está también la apreciación de el interés, la manera como lo hizo, pero digamos que desde el lado de nosotros, digo nosotros porque yo estoy en este caso en una ingeniería, y pues también estuve en la orilla del otro lado, pues creo que es como la preocupación de las ingenierías que estamos aquí. O sea, en este momento hay, creo que somos como 400 en este momento, si no estoy mal. Y pues obviamente pareciera que en algún caso la rúbrica solamente le sirviera a unos y a otros no. Perdóname, no, solo estoy haciendo una apreciación aquí con todo respeto, profe, muy amable. Perfecto, profe, muchas gracias. Creo que la precisión tuya y la quietud es muy válida. Y bueno, nos lleva a entender un poco cómo la rúbrica, como decía al principio, es versátil. En definitiva, podemos aplicarla a diferentes campos de conocimiento y en diferentes áreas y disciplinas. Digamos que aporta a diferentes campos y escenarios, ¿sí? En la medida en que la podamos adaptar a nuestras necesidades educativas, ¿no es cierto? Ahí tendremos en algunos casos algunos objetivos educativos que es muy fácil medir y evaluar, desarrollando una evaluación escrita en donde yo identifico cómo el estudiante domina ciertos conceptos, y para ello probablemente no requeriría de una rúbrica, ¿sí? Y
Habrá otros casos en donde sí necesito ser mucho más pertinente en describir y desglosar eso que espero del estudiante, porque ese objeto de enseñanza pues tiene una cantidad de gamas y de posibilidades infinitas de desarrollo de competencia. Y recuerde que estamos en ese ejercicio situados en ese discurso y en ese enfoque diseño curricular, ¿sí? En donde yo identifico si el estudiante domina el concepto, pero además si lo aplica, pero además cómo lo aplica y además cómo lo relaciona con otros conceptos, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de competencia en ese sentido amplio, pues es importante reconocer que la competencia es esa posibilidad de dar cuenta de conocimientos, valores, aptitudes, procedimientos, ¿no es cierto? Y que eso nos lleva a entender que esa gran escala puede tener unas variaciones de desempeño con las cuales yo, cuando evalúo, reconozco ese proceso del estudiante, identifico en dónde está, hacia dónde llegó y qué falta por llegar a ese nivel óptimo que yo espero dentro de mi curso, ¿sí? Ese es digamos que ese es el ejercicio puntual de la rúbrica, el aporte puntual, la gran potencialidad, ¿cierto? Y que además podemos vincular, como vamos a ver ya enseguida, también una escala cuantitativa, por supuesto, porque respondemos pues a un sistema que tiene esa particularidad de calificación para la certificación, ¿cierto? Entonces, voy a nuevamente ir a la presentación y vamos entonces a retomar. Acá, nuevamente. Vamos entonces a retomar lo que ya acabamos de hacer y vamos a pasar al tercer paso. Ustedes ven en pantalla que el tercer paso es diseñar la escala que nos va a permitir completar los descriptores. Entonces, ya tenemos los niveles. En modo presentación es que no se ve Profe, la pantalla ya voy para allá pequeñita. porque voy a copiar y pegar y ya la pongo en modo presentación. Entonces, definitivamente, logrados esa identificación de niveles, de criterios o dimensiones, vamos ahora sí a revisar esos niveles. Es decir, ¿cuántos niveles tendrá mi rúbrica? ¿Qué voy a evaluar en cada uno de los niveles? ¿Y cómo se denominarán esos niveles? ¿Sí? Es decir, que cuando yo voy a esta parte, pues me voy a mostrar acá en pantalla, voy a retomar estas dimensiones que hemos seleccionado para nuestro ejercicio, ¿cierto? Hablamos de una primera dimensión, coherencia con objetivos y competencia y coherencia con los resultados, ¿no es cierto? Entonces ese es nuestra primera dimensión, un nivel, y allí yo me pregunto, bueno, ¿y esto cómo lo puedo evaluar? ¿Cómo lo puedo entender? ¿En qué niveles el estudiante lo podría lograr? ¿Cierto? Básicamente, eso es lo que yo me pregunto cuando voy a pensar en los niveles. O cuando, por ejemplo, hablo del segundo criterio que identificamos, el título de instrucciones claras, bueno, ¿qué me podría el estudiante demostrar en este ejercicio de rúbrica que me permita dar cuenta de las dimensiones o criterios, ¿no es cierto? Es decir, hasta qué punto llegó identificando esos criterios, esas dimensiones. Entonces, lo recomendable es entre 3 y 5 niveles. Cuando uno desarrolla una rúbrica por primera vez para un ejercicio evaluativo, ideal 3 niveles para probar, para poner en ejercicio, y luego ya cuando hemos reconocido la rúbrica que vamos a ver en el siguiente paso, pues ya poder aumentar a más niveles para poder, digamos, sobre un terreno real reconocerlo. Luego definimos las etiquetas. Eso quiere decir cómo se van a llamar nuestros niveles. Las etiquetas pueden ser avanzado en el nivel ideal, por ejemplo, pueden ser avanzado, alto, competente, profesional, excelente, bueno, así como están, digamos, identificadas en otros escenarios formativos. Y los demás niveles, ¿qué etiquetas le podríamos poner? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, me voy a ir acá, voy a devolver, permítanme, y vamos a intentar ponerle a nuestro nivel 3, que es el gran nivel de esta rúbrica que estamos construyendo, un nivel avanzado. Podríamos decir que ese es el nombre o la etiqueta del nivel 3, ¿cierto? Podríamos decir que el nivel 2 puede llamarse intermedio y podríamos decir que el nivel 1 puede ser el nivel básico, pero puede tener cualquier denominación, repito, la denominación que usted considere más pertinente y sea más acorde con el ejercicio, con el curso, con el enfoque, etcétera, de lo que está desarrollando, ¿sí? Ya tenemos nuestras dimensiones.
Pueden ser muchas más dimensiones. Hacia abajo podemos tener 3, 4, 5, 6, las necesarias, agrupadas, ¿no es cierto? Que agrupen y correspondan esos intereses en términos de competencia, ¿cierto? Y que desagreguen esos resultados de aprendizaje. Tenemos nuestros 3 niveles y ¿ahora qué? Ahora sigue la redacción de los descriptores, ¿cierto? La redacción de los descriptores ya es eso de lo que los profes participaban al principio y es esa descripción particular de lo que yo evidencio en el estudiante, tanto o en el proceso o en el producto que yo estoy evaluando, ¿sí? Entonces, profes, ¿qué podríamos decir del nivel avanzado de título e instrucciones claras? Por ejemplo. ¿A quién se le ocurre que podríamos, o en el nivel avanzado de objetivos y competencias, o en el nivel avanzado de dimensiones y criterios? ¿Cuál sería el nivel avanzado esperado para una rúbrica, para un ejercicio valorativo de una rúbrica? Podría ser, escribe con exactitud en cuanto al título de instrucciones claras. Se me ocurre que podría ser, expresa con exactitud cuáles son los objetivos esperados, algo así. O sea, como que es muy bueno, o sea, es muy buena la forma como lo expresó. Lo expresa con claridad, ¿no? Bien, ¿estamos hablando del título o de los objetivos, profe? De los objetivos, perdón. Perfecto, entonces, listo. Entonces me voy aquí arriba. Expresa con exactitud los objetivos y competencias, ¿sí? Otro profesor diría que no solo expresa, sino que también puede ser, refleja una coherencia, porque ya puede ser que estén redactados, ¿cierto? Refleja coherencia con, o sea, que la rúbrica refleja coherencia con los objetivos, con las competencias, con los resultados de aprendizaje, ¿sí? Podría ser cualquiera de las dos dependiendo del escenario. Puede ser que los esté redactando a propósito de la rúbrica o que ya estén dentro del programa formativo. Bueno, establece con exactitud objetivos y competencias, nos dicen también por el chat. Para el título podríamos decir, por ejemplo, la rúbrica, podríamos decir, por ejemplo, la rúbrica contiene un título, unas instrucciones que permiten comprender claramente al estudiante qué se encontrará en el contenido. ¿Sí? Podríamos poner. Contiene, por ejemplo, puede ser una formulación. Pues les digo, pueden ser otras de seguro acertadas también. Y unas instrucciones que permiten comprender claramente que se encontrará. Bueno, aquí no cabe por espacio, pero ya ustedes me entenderán, ¿cierto? Título, instrucciones son comprensibles, son claras, como ustedes lo están diciendo en el chat. Sí, bueno, ahí podríamos, cada cual, coherentes, claras, cada cual lo puede entender, digamos, desde su propia perspectiva y ejercicio, ¿sí? Y podríamos decir frente a las dimensiones, ¿qué podríamos decir frente a las dimensiones? ¿Qué se les ocurre que podríamos hablar frente a la formulación de dimensiones o criterios que deben, que en su estado ideal, ¿qué demostraría esa rúbrica? Podríamos decir que evidencian atributos, ¿cierto? Pertinentes, como dice Manuel, el profe Manuel, evaluables, ¿cierto? Pertinentes, evaluables de forma precisa, comprensible. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque debemos evitar, digamos, términos confusos, ¿cierto? La rúbrica se debe entender solita, sin necesidad de que el profesor se la explique al estudiante, ¿cierto? Entonces, el estudiante cuando lea la rúbrica debe entenderla perfectamente. Debe entender qué es coherencia, qué es adecuado, qué es pertinente. Entonces, la idea es que podamos encontrar palabras muy puntuales como claridad, ¿cierto? Como precisión, calidad de pronto
de pronto calidad para mí es diferente que para el estudiante, ¿cierto? Hay palabras ambiguas, calificativos ambiguos que de pronto el estudiante puede entender a su manera. Así que siempre la recomendación es cuando intentemos, cuando planteemos rúbricas, intentemos ser siempre muy específicos con las palabras. ¿Qué quiere para mí decir pertinente? ¿Qué quiero decir con calidad en el trabajo? ¿Qué quiero decir que sea preciso? ¿Sí? Que sea comprensible. Tratar de describir siempre al máximo aquí por el espacio que tenemos para el ejercicio, pues no nos cabe, pero siempre vamos a buscar esa posibilidad en nuestra rúbrica. Ahora, ya describimos el nivel avanzado, pusimos un ejemplo del nivel avanzado para nuestras 3 dimensiones, que pueden ser muchos más. Luego de hacer ese ejercicio, debemos redactar los otros niveles por contraposición. Entonces, si tenemos 3 niveles, como es este ejemplo que estamos desarrollando, después de hacer este avanzado, vamos a pasar al básico, ¿no es cierto? O al primer nivel. Y allí, por contraposición, tendríamos que redactar ese nivel y luego pasaríamos al nivel intermedio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de las dimensiones o criterios y dijimos que allí están pues en el nivel avanzado que evidencian atributos pertinentes, evaluables, precisos, comprensibles, podríamos decir que en el nivel básico las dimensiones de la rúbrica no desglosan el resultado de aprendizaje esperado, con dimensiones diferenciadas, por ejemplo, ¿sí? En el título podríamos decir que el título, la rúbrica carece de un título. No tiene instrucciones para facilitar su comprensión, ¿sí? Ese podría ser un nivel básico. Cuando hablamos de coherencia, podríamos decir que la rúbrica no responde a los resultados de aprendizaje, a los objetivos de aprendizaje o a las competencias. Ese podría ser el descriptor del nivel básico. Y luego, pues, nos daríamos a la tarea de desarrollar, de redactar ese nivel intermedio que, pues, nos completaría la rúbrica. Si desarrollamos, entonces, una rúbrica de 5 niveles, desarrollaremos el quinto y el primero, luego desarrollaríamos el tercero, el cuarto, perdón, y el segundo, y por último el tercero, que sería esa medida inicial. Bien. Ya desarrollamos la rúbrica en términos cualitativos. El siguiente paso es ajustar la valoración a un esquema de calificación. Eso significa distribuir el puntaje de cada uno de los niveles en cada una de las dimensiones, ¿no es cierto? Y bueno, digamos que ahí el ejercicio, vamos a irnos acá a nuestra rúbrica que hemos desarrollado, ¿cierto? Entonces ahí el ejercicio podría ser, por ejemplo, un puntaje total de 45 puntos que tenemos para este producto de la rúbrica, que es la rúbrica, ¿no es cierto? Si tuviéramos 45 puntos y tuviéramos estas 3 dimensiones, podríamos decir que son 15 puntos para cada dimensión si las fuéramos a ponderar igual, ¿cierto? Y podría ser entonces 15 puntos para cada dimensión y en esa medida una escala de básico, voy a anotarlo aquí como para que nos quede allí y podamos verlo bien gráficamente. Entonces digamos que nuestra escala básica podría ser entre 0 y 5 puntos para todas las dimensiones. Nuestra escala intermedia podría ser entre 0 y 11 y 10 puntos. Se me fue acá. Intermedio podría ser entre 6 y 10 puntos. Y podemos decir que el avanzado, ese gran nivel avanzado, pues por puntaje iría de 11 a 15 puntos. Voy aquí a mostrarles la pantalla de presentación. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es distribuir el puntaje de acuerdo con nuestro propósito. Aquí lo hicimos proporcional en todas las dimensiones. Entonces cada dimensión tendría 15 puntos, lo que nos daría un total de 45, ¿cierto? Y digamos que un estudiante que se ubicó en nivel avanzado podría estar entre esos 11 o 15 puntos para cada una de estas 3 dimensiones o el n número de dimensiones y él señalaríamos en la rúbrica cuando se le presentemos al estudiante el nivel en el que quedó en cada dimensión,
¿no es cierto? Lo señalaríamos, ahí puede ser subrayado, resaltado, etcétera. Y el total, el puntaje total que corresponde para ese nivel. Entonces podríamos escoger entre 11 y 15 si el que va en avanzado, de acuerdo con el descriptor y las particularidades del trabajo o el proceso, y ya digamos que él obtendría ese puntaje final sumando todos los niveles del ejercicio. Pero podemos también puntuar sin ponderado igual. Entonces puede ser que una dimensión consideremos que valga más que la otra. Entonces puede ser que esta primera puede ser que no tenga 15 sino 20 puntos y el resto del puntaje posible pues se distribuye en estas dos dimensiones y ahí ya reasignaríamos los niveles, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que nos permite, nos facilita sacar la nota cuantitativa luego de haber hecho pues las apreciaciones cualitativas, ¿ya? Entonces, ya después de ese ejercicio, ajustar el esquema de calificación en términos de la evaluación numérica distribuida por dimensión y nivel, pues ya tenemos nuestra rúbrica evaluativa. Finalmente, digamos que en un paso 5, el ejercicio ideal es que podamos vincular a la rúbrica muestras de trabajos que ilustren los diferentes niveles de desempeño. Ahora, muy probablemente es un ejercicio dispendioso, complejo, no se hace en todos los ejercicios de rúbrica, en algunos casos se desarrolla, pero pues sí sería muy importante para el estudiante, sería muy valioso poder contar con ejemplos de qué sería ese nivel ideal para la dimensión 1, cuál sería ese nivel ideal para la dimensión 3 o para la 2, ¿sí? Si es posible, si cabe la posibilidad de seleccionar muestras y vincularlas a esa rúbrica. Pero pues no en todos los casos aplica. Y un paso 6 que sí es importante desarrollarlo en todos los casos tiene que ver con evaluar la rúbrica, ¿no es cierto? Entonces ya aquí construimos un ejercicio nosotros con sus opiniones en el chat y en los que nos compartieron con su micrófono. Digamos que elaborada nuestra rúbrica y haciendo la distribución de puntuación numérica, la ponemos a prueba, la sometemos a ejercicio con nuestros estudiantes, al ejercicio práctico, y de seguro cuando la apliquemos hay cosas que mejorar. Habrá que eliminar alguna ambigüedad que el estudiante no entienda, habrá que aclarar la instrucción de la rúbrica o describir mejor algunos de los, valga la redundancia, descriptores, ¿no es cierto? Mejorarla, replantearla es un ejercicio que la rúbrica, digamos, siempre debe tener a partir de la experiencia con el estudiante, a partir de también posiblemente un colegaje, o sea, es decir, un sometimiento de la rúbrica, una revisión de los compañeros colegas, en donde nos pueden aportar, bueno, este nivel se entiende, este no, este se puede juntar con esta dimensión corresponde con otra etiqueta. Bueno, digamos que evaluarla, aclararla, mejorarla y replantearla. Bien, finalmente quisiera compartirles algunas de las recomendaciones que nos ofrece el texto de orientaciones pedagógicas para la modalidad virtual, ya para terminar, del profesor Miller Pérez en coautoría con el profesor Nelson Castillo. Nosotros en los programas en línea, la sede de Bogotá, pues a cada una de las unidades de los cursos vinculamos a cada actividad una rúbrica evaluativa, siempre para los cursos de modalidad virtual. Rúbrica evaluativa, por supuesto, guía de aprendizaje que el estudiante conoce desde el primer momento de su proceso de aprendizaje. Y, bueno, rúbrica que intenta integrar, busca siempre integrar las competencias, las temáticas y los contenidos de acuerdo con los objetivos formativos esperados. Otra de las recomendaciones del texto de estos lineamientos pues tiene que ver con que las actividades deben ser no demasiado complejas, pero tampoco ser tan simples. Es decir, cuando se habla de la rúbrica evaluativa y cuando utilizamos la rúbrica evaluativa en nuestros ejercicios pedagógicos, deben ser la rúbrica o el ejercicio de evaluación de plantear un reto para el estudiante, pero que sea cumplible, sea lograble, ¿cierto? Sea posible. También pues que los descriptores se limiten a la tarea, ¿no es cierto? No incluir, por ejemplo, cumplimiento de fechas de entrega y asuntos menores que hacen parte más del contrato didáctico que de la rúbrica evaluativa en su formulación, ¿sí? Y pues finalmente también el ser específico con los atributos, ¿no es cierto? Evitar lo que les decía hace un momento, las palabras como el trabajo es apropiado, el resultado es de calidad, sino más bien explicar qué es apropiado, qué es de calidad y definirlo. Así como, pues siempre plantear criterios justos, criterios libres de sesgos que permitan definitivamente lograr esa evaluación formativa, democrática que pretendemos lograr con nuestros ejercicios con el uso de tecnologías. Muy bien, pues les comparto acá en pantalla unas referencias recomendadas para quienes vayan a
profundizar en el tema. Les agradezco por su participación en el ejercicio, por su atención en este espacio y pues quedo atenta de las preguntas que podamos responder. Muchas gracias. Profesora Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Por cuestión de tiempo, vamos a seguir con las otras presentaciones y esperamos que nos quede tiempo para hacer otras preguntas. Sin embargo, antes de darle la palabra